Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el quinto versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hemos estado viendo los versículos anteriores, cómo los principales líderes religiosos se reunieron nada más y nada menos que en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás para llevar a cabo el plan, el complot para matar a Jesús. Y una vez ya lo tenían todo listo, todo organizado, ahora solo faltaba saber cuándo lo iban a hacer. Y por eso decidieron que no lo iban a hacer durante la fiesta de la Pascua. Ahora bien, tú te preguntarás, bueno, ¿por qué no querían hacerlo durante la Pascua? Y Mateo nos da la razón, y es para que no se hiciera un escándalo, un alboroto en el pueblo. Oye, fíjate esto que tremendo, mira. A estos líderes religiosos no les preocupaba que ellos estuviesen llevando a cabo un plan macabro para acabar con la vida de Jesús. No. Para ellos la única preocupación que tenían era la gente. Ellos habían visto con sus propios ojos cómo el pueblo había recibido al Señor Jesucristo como si fuera un rey, que es lo que nosotros conocemos como el pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén. Por lo tanto, ellos sabían que el complot contra Jesús, eso podía generar un gran alboroto en el pueblo. Y desgraciadamente, esto es algo que ocurre mucho más de lo que nosotros imaginamos. Hay mucha gente que su única preocupación no es tanto lo que Dios diga o lo que Dios piense, sino que su gran temor es lo que piensa la gente. Por ponerte un ejemplo, mira, el claro ejemplo de esto lo tenemos en el rey Saúl. Cuando Saúl pecó, desobedeciendo a Dios, y el profeta Samuel lo confrontó, en vez de quebrantarse, lo que hizo fue comenzar a justificarse. Y vemos ahí en la Biblia como en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo 30, Saúl dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, que me honres delante de Israel. A Saúl lo único que le importaba era su reputación, era no quedar mal delante de la gente. Parece que como que le daba exactamente igual lo que Dios estuviera diciendo, lo que se le estuviera confrontando. El propio Señor Jesucristo advirtió sobre esta tendencia cuando allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 43, dijo que hay gente que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sin embargo, cuando vemos al rey David y lo vemos siendo amonestado, en este caso por otro hombre llamado Natán el profeta, David en ningún momento se preocupó por qué pensaba la gente de él, sino que su preocupación fue otra totalmente diferente. Y es la que encontramos en el Salmo 51, versículo 4, cuando David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y si adelantamos un poquito más en este Salmo y llegamos hasta el versículo 11, allí podemos ver la gran preocupación de David, y era la de no ser echado de la presencia de Dios. Y Dios, por favor, no apartes, no quites de mí tu Santo Espíritu, le dijo David. Qué diferencia, ¿verdad?, entre uno y otro. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el temor del hombre, eso muchas veces nos va a llevar incluso a rechazar la propia voluntad de Dios. Estos líderes religiosos estaban más preocupados por controlar la reacción del pueblo que por examinar si realmente estaban luchando contra el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y en el versículo 25, que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Si tú eres una persona que le temes a los hombres,
tienes que saber que ese temor es un lazo, es una trampa. Alguien dijo que el día que comiences a vivir siendo esclavo de la opinión de las personas, es el mismo día que vas a dejar de ser libre para poder obedecer la voluntad de Dios. Por eso creo que es muy importante que en el día de hoy, en esta mañana, te puedas preguntar, ¿a quién le temes? La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mira, Pedro dio en el clavo cuando en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 5 y en el versículo 29, dejó claramente establecido que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que esa tiene que ser nuestra postura como cristianos. Primero y ante todo, tiene que estar la opinión de Dios. Y después, si cabe, la opinión de los hombres. Pero por otra parte, tenemos que saber que ese alboroto que ellos tenían o temían realmente, lo que estaban haciendo era revelar lo que ellos ya sabían, que no era algo bueno lo que estaban haciendo. Aquí en España decimos algo que es como el que nada hace, nada teme. Así que si una persona necesita esconderse constantemente o necesita manipular, necesita mentir para que no se arme un alboroto, muchas veces eso revela que en el fondo esa persona sabe que lo que está haciendo no está bien y no agrada a Dios. Por ejemplo, si tú tienes que borrar conversaciones del móvil, borrar mensajes para que no se arme un alboroto, si alguien llegara a leer esos mensajes, es porque sabes que lo que estás haciendo está mal. No hace falta que nadie venga para decírtelo, tú lo sabes. El hecho de que te estés escondiendo, eso ya es un claro indicativo de que no estás haciendo las cosas correctamente, no estás haciendo las cosas en orden. Si una persona para hablar de otra se tiene que esconder, bueno, eso ya es un indicativo que lo que está haciendo está mal. O la típica persona, ¿verdad?, que viene y te dice o viene a contarte algo de alguien, pero dice, mira, no digas nada para que no se arme un alboroto. Bueno, mira, eso ya es una clara señal de que lo que se está haciendo es algo malo. Cuando lo que quieres hacer lo tienes que hacer a escondidas, eso ya es una muestra de que no es bueno. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 21, que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas de parte de Dios. Es decir, que las cosas que se hacen al descubierto, las cosas que se hacen a la luz, son las cosas que agradan a Dios. Y lo contrario, todo aquello que nosotros tengamos que escondernos, tengamos que ocultarnos para hacerlo, ¿de dónde proviene? De las tinieblas. A Satanás le encanta el trabajo en lo secreto. A Satanás le encantan esas conversaciones secretas. Le encanta ese mensaje secreto, esa doble vida secreta, ese pecado oculto, esa apariencia delante de la gente, mientras que por otra parte el corazón está como, está totalmente frío, está totalmente apartado de Dios. Pero lo más peligroso de todo es que hay personas que realmente no están luchando por apartarse del pecado, sino que realmente están luchando por evitar que el pecado sea descubierto, que es justamente lo que están haciendo aquí estos líderes religiosos. Pero parece que con lo que ellos no contaban es con lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 2, cuando dijo que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, y no hay nada oculto que no haya de saberse. Así que, hermano mío, ten por seguro que lo que quizá hoy estés escondiendo delante de la gente, un día va a quedar expuesto delante de Dios. Por eso, como creyentes, nosotros no jugamos con el pecado. Los creyentes no jugamos con las apariencias. El pecado siempre busca esconderse entre las tinieblas. Pero el que vive para Dios siempre va a caminar en la luz de Jesús. Así que si hay cosas que para llevarlas a cabo te tienes que esconder,
bueno, ya sabes que eso no le agrada a Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es eterna para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana. Tu misericordia es nueva para nuestra vida cada mañana. Gracias por cada oportunidad, Señor. Ayúdanos a caminar en tu luz, a que no entremos en el juego del enemigo de estar haciendo las cosas a escondidas, en oculto. Señor, ayúdanos a que nuestra vida sea íntegra delante de ti. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo. Y gracias, mi buen Dios, por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si estos devocionales están bendiciendo tu vida, te pido que le des me gusta, que te suscribas a este canal, el Pastor Alberto Ares, y también que puedas compartir con todos tus allegados, con todos tus conocidos, por tus redes sociales, que compartas también estos mensajes. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del Pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.